Mensajes positivos. Vamos a empezar a ver en la primera lectura de la misa la primera carta de Pedro. Conocemos perfectamente a Pedro, el apóstol que fue el que Cristo puso al frente de los demás. No el más inteligente, no el más santo, simplemente el que Dios Padre eligió. Cuando había tres que estaban peleando el pleito por el puesto porque Jesús jalaba mucho a Pedro, Santiago y Juan. Un día Santiago y Juan le dijeron, oye, ¿por qué no nos sentamos uno a tu derecha y otro a tu izquierda? Y Pedrito, pues a la cola, ¿no? Y Jesús dice, ese lugar no me corresponde a mí darlo, sino es para quien mi Padre lo tiene reservado. Y su Padre le manifestó cuando preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro se adelanta a decir, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, que dice Jesús. Bienaventurado tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre celestial. Por eso le da ahora sí, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes del infierno no podrán contigo, porque era la señal que Jesús esperaba. Tal vez dijo, ¿Pedro? Pues Pedro. Sabemos que enseguidita comete un error que Jesús hasta le dice a Satanás, apártate de mí, Satanás, porque estás pensando como los hombres y no como Dios. No, por eso le quitó las llaves. Entonces Pedro pues no sería el más indicado tal vez a lo humano, pero Dios Padre que ve los corazones fue al que eligió. Y sabemos que se nos desaparece pronto en la Biblia cuando lo toman preso y luego un ángel va y lo libera, el último que sabemos de él. Sabemos por la tradición que él se dirigió a Roma, sabemos que estuvo presente en Roma, sabemos que está presente en la persecución de Nerón. Es una de las víctimas de la persecución de Nerón. Esa carta precisamente pone el ambiente que había previo a la persecución de Nerón. Esa carta, más que una carta como las de Pablo, que eran dirigidas a una comunidad específica, las cartas de Pedro y las cartas de Juan se llaman cartas católicas porque no tienen un destinatario particular, sino está considerado que es enviado a todas las iglesias. De hecho, estas especialmente se siente que está enviado a las iglesias de las provincias romanas que habían en el Asia Menor. Esas son las iglesias que recibieron las famosas cartas que vienen en el Apocalipsis, ¿verdad? Las iglesias del Asia Menor, así ellas sería dirigida desde la ciudad de Roma. Eso sí está claro que está escrito desde la ciudad de Roma. El horizonte es un horizonte sombrío para el cristianismo. Quisiéramos que empieza a recibir desprecios, rechazos y se va cerrando el círculo hasta una persecución en que les va a costar la vida. En ese momento simplemente son sospechosos, son rechazados, viene algo más grande y Pedro lo que intenta es como preparar a la comunidad para esto. Los cristianos de entrada no cuestionaban las estructuras sociales y políticas que había en el Imperio Romano. De hecho, la esclavitud no se paró en la plaza a decir, está mal que haya esclavos, no. En la famosa carta de San Pablo a Filemón, pidiendo la libertad de uno de sus esclavos que él se había encontrado, pues estaba recurriendo al modo como se liberaban los esclavos, está recurriendo a la ley. No dijo, no, vamos a romper la ley, tú quédate conmigo. No, lo regresa con su amo para que su amo se lo regrese una vez liberto. O sea, están respetando las estructuras. Aquí en esa carta, 2 Pedro 2, capítulo 2, 13 a 14, dice, sométanse a las autoridades por causa del Señor, tanto al rey como a los gobernantes, porque ellos van a buscar el bien. Ellos tienen una confianza pues en las estructuras del imperio, ¿verdad? Sométanse al emperador, sométanse a los gobernantes. Aunque al rato no sean cosas terribles, pero ellos tienen, de entrada no empezaron a cuestionar. Entonces, ¿por qué son rechazados? Pues son rechazados porque tienen un estilo nuevo de vivir y que va a contracorriente pues del torrente de perdición que que tenían los romanos. En la ciudad de Pompeya, que una ciudad chiquita, había como 30 o 40 lupanares, prostíbulos. Era parte tan cotidiano todo eso en el mundo romano. Era parte muy cotidiana. Y los cristianos empiezan a ir a contracorriente. Por lo mismo, ya se les considera casi como extraños, como extranjeros. Ya sus vecinos los empiezan a ver raros, ¿sí? Dice aquí lo menciona en la carta 1 Pedro 1 y capítulo 2, 11. Se menciona que son como extranjeros. Ustedes que estaban extranjeros, fuera lejos de su patria, aunque vivían. Pero ya se consideraban casi como extranjeros porque tenían cultos, maneras diferentes de lo que la demás gente hacía. Empiezan a ser vistos como sospechosos de un delito.
Y dice en Pedro 4, del 14 al 16, cómo hay una sensación así de persecución, donde se habla de insultos, de calumnias, de ser despreciados. Repito, Pedro está en Roma hacia el año 64, a punto de estallar la persecución de Nerón. Por eso San Pedro nos pinta cómo está el panorama en ese momento. ¿Cuál es el fin de esta carta? Bueno, pues en ese contexto tan sombrío, alentar a los cristianos a profundizar su compromiso bautismal. Dice en Pedro, 1 Pedro 3:21, que el bautismo no es tanto una limpieza corporal, sino una renovación interior. Y abandonar definitivamente las malas costumbres heredadas del mundo grecolatino. Dice en 1 Pedro 4:3, bastante tiempo le hemos dado a los excesos, borracheras, pasiones, orgías, idolatrías. Vamos a hacer algo nuevo. Y sobre todo los invita a que desmientan con su buena conducta las muchas calumnias que ya corrían contra ellos. San Pedro va a manifestar mucho en esta carta, sobre todo el compromiso cristiano, el comportamiento cristiano ante la iglesia y ante el mundo. Dice en 1 Pedro 2:12 que hay que llevar una vida ejemplar. 3:15, hay que dar respuesta a los que piden razón de nuestra esperanza, hay que darles una respuesta, pero con nuestra vida, con una vida íntegra. Y 1 Pedro 4:4, hay que ir contracorriente de un mundo de perdición. Por las constantes alusiones que Pedro hace al bautismo, se considera que esta es una catequesis bautismal. ¿Sí? Constantemente está mencionando el bautismo, por decir, 3:21 dice que el bautismo es el que nos salva, por decir algo, ¿verdad? Y hay una cita muy, muy bonita, donde nos habla de que somos un pueblo regio, sacerdotal, profético. Interesante. Esa originalidad de la carta de Pedro muestra tres aspectos. Primero, del capítulo 1:3 al 3:7 es prácticamente, dicen que está basado en la ceremonia y la catequesis del bautismo. Del 1 al 3 al 3 al 7 podemos ver los himnos, la homilía y el compromiso bautismal. Una relación muy fuerte hacia el bautismo, por eso se cree que es parte de la catequesis que se daba en ese momento a los catecúmenos que querían el bautismo. También un segundo punto sería el elogio del pueblo cristiano bautizado, como un pueblo nuevo. Los bautizados son un pueblo nuevo, son piedras vivas, son sacerdotes de un culto espiritual. En 1 Pedro 2:9 dice que somos raza elegida, reino de sacerdotes, nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas. Estos somos. Muy interesante. Y luego en el número 3 hay una mención repetida de la pasión de Cristo, abriendo pie a la persecución. Dice, por ejemplo, en Pedro capítulo 1:19 dice, redimidos por la sangre de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha. Hemos sido redimidos por esa sangre. En la lectura que viene en el día de hoy, nos habla de, aquí está, dice así, 1 Pedro 1:3-9. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a una esperanza de una vida nueva que no puede corromperse ni mancharse y que nos tiene reservada como una herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege por su poder para que alcance la salvación que les tienen preparada y que Él les revelará al final de los tiempos. Por eso, hermanos, alégrense. Aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de toda clase, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor, el día de la manifestación de Cristo. Porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola con el fuego. A Cristo Jesús ustedes no lo han visto, y sin embargo lo aman. Y al creer en Él ahora sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Nada más en esto poquito que les leí, se dan cuenta que tiene una fineza. Esta es una carta muy bonita, es agradable de leer y trae conceptos muy interesantes. Aquí de algún modo confluyen tanto
la línea de Santiago. Va a haber muchas cosas que en la línea que hablaba Santiago, muchas cosas de San Pablo y muchas cosas que San Pedro aporta. Por eso vemos aquí esa carta católica, porque conjunta los diferentes modos de pensar que en ese momento parecían ser tan diferentes. Y sobre todo, pues la presencia de Silvano, o Silas, que fue una persona muy importante en la vida de Pablo. Ahí, aquí en la carta se nos menciona, ¿verdad? En el capítulo 5, versículo 12, se nos habla de que Silvano fue el redactor de esta carta. Pues sin duda aportó muchas cosas. Repito, tal vez la experiencia de Pedro, así afinada por esa gente que estuvo alrededor de él, hizo esta carta tan agradable, aunque Pedro es una persona con no muchos conocimientos. Por eso tarea para el día de hoy, una leidita esta carta, ¿sí? Dale una pasadita, porque aparte vamos a traerlo muy poquito, porque ya tenemos hoy y mañana, porque ya miércoles de ceniza empezamos con algo diferente. Ya miércoles de ceniza, acuérdense que el Papa nos pidió orar por la paz ese día. Hagamos nuestra oración, nuestra penitencia, especialmente intercediendo por la paz. ¿Ok? Hay que irnos ya preparando, porque la cuaresma se vuelve en el ambiente. Tengo una noche muy bonita, que Dios me los cuide. Compartan ese mensaje, etiquétenlo, ya saben. Hay que compartir lo que la liturgia nos invita para que conozcamos mejor nuestra religión, para que conozcamos mejor la palabra de Dios. Comparte ese mensaje, etiquétalo, ese apostolado que es mío. También no lo tuyo. Tengo una noche muy bonita, Dios me los cuide. Tarea, no se les olvide, darle una revisadita a esta carta de Pedro, primera carta de Pedro. Buenas noches.